Buenos días, ante todo muchísimas gracias al Laboratorio ELEA por habernos permitido llevar adelante esta reunión y agradecer a INEVA también que nos ha facilitado las instalaciones y estos medios audiovisuales como para estar presente en esta jornada. Bueno, el tema que nos toca es hablar sobre introducción a las enfermedades raras con trastornos del movimiento. Y el primer interés es tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de enfermedades raras o enfermedades huérfanas, esto siempre nos remonta a la idea de algo reciente. Sin embargo, este concepto ya fue introducido hace más de 500 años, allí en la localidad de Amberes, donde se hace mención a algunas enfermedades poco frecuentes. Ahora, ¿cuál es la definición de enfermedad rara? Fundamentalmente vamos a ver que distintos grupos presentan definiciones diversas. Así, la Unión Europea introduce el concepto de enfermedad crónica, progresiva y con riesgo de vida, con una prevalencia menor a 5 individuos por cada 10.000 habitantes. En Estados Unidos y en nuestro país, el concepto que se toma o la definición para enfermedades raras son aquellas que tienen menos de 200.000 personas afectadas. Es interesante saber que todas las enfermedades raras, si las uniéramos, hay más de 8.000 descritas y el número continúa incrementándose día a día, veríamos que esto corresponde aproximadamente a un 7% de toda la población mundial. Y el 80% de las llamadas enfermedades raras o poco prevalentes van a tener un carácter hereditario. Lo interesante es que estas enfermedades representan un verdadero desafío al momento de identificar sus causas o de crear tratamientos potenciales. ¿Por qué? Porque si bien colectivamente son muy frecuentes, representan realmente un verdadero desafío económico. Además, el diagnóstico es muchas veces también un desafío. El tiempo al momento de su diagnóstico suele ser retrasado y también hay muchas veces dificultades en las personas de acceder a los centros especializados donde se realizan los diagnósticos. ¿Cuál es la importancia de estas enfermedades? Bueno, o ¿por qué han empezado a tener mayor trascendencia? Fundamentalmente porque sabemos que existen prevalencias distintas en distintas poblaciones, que muchas de ellas, como dijimos, son hereditarias y presentan consanguinidad. Y también es interesante tener en cuenta que esta distribución heterogénea de acuerdo a las poblaciones hará que algunas áreas tengan más interés en determinadas patologías que en otras. Es así que se crean numerosos registros para tratar de unificar a todos los pacientes que puedan tener distintas manifestaciones en distintos lugares del mundo y de esa manera poder entender un poco la evolución natural de estas enfermedades y, por supuesto, también permitir entender su mecanismo fisiopatogénico y poder avanzar en posibles blancos terapéuticos. Es así que desde por ejemplo, entre otras organizaciones, la Movement Disorder Society ha creado un grupo de estudio de enfermedades raras con trastornos del movimiento y también un grupo de enfermedades genéticas. Ahora bien, las enfermedades raras en realidad incluyen, es verdaderamente, como menciona este artículo, es verdaderamente una caja de Pandora, porque allí van a incluirse un montón de cuadros muy diversos entre sí. Ahora, lo interesante es que dentro de las enfermedades poco prevalentes o raras, las que afectan al sistema nervioso central constituyen un 36% de las mismas. Y lo interesante es que dentro de las afecciones neurológicas que se presentan como poco frecuentes o poco prevalentes, vamos a ver que se incluyen enfermedades como las ataxias espinocerebelosas y también enfermedades que a lo mejor en nuestro medio no nos resultan tan poco frecuentes como la enfermedad de Huntington.
¿Cuáles son las estrategias para que nosotros podamos identificar una enfermedad rara y poder llegar a su diagnóstico? A veces hay banderas rojas que son datos de laboratorio o algunas características clínicas particulares que nos hacen pensar en estas enfermedades. Otras veces es a través de lo sindromático, por ejemplo, una distonía, un temblor, ciertas características particulares fenotípicas nos pueden orientar. También puede ser que muchos pacientes van a tener algunos hallazgos en las neuroimágenes que puedan orientar a su diagnóstico, como por ejemplo en aquellas neuroimágenes donde vemos depósito de hierro en los ganglios basales. Entonces eso nos va a orientar a un determinado diagnóstico. Lo interesante es que además muchas de estas enfermedades, dijimos, estaban genéticamente determinadas. Entonces, en la medida que el acceso a los estudios genéticos, a las New Generation Sequencing o a la secuenciación de exomas, se pueda hacer más fácil, esto nos permitirá establecer relaciones entre algunos conceptos que ahora vamos a mencionar, como es el fenotipo-genotipo. Y introduciéndonos en esto, uno de los grandes desafíos de la última década es este concepto de un gen, varios fenotipos, o un mismo fenotipo, varios genes. Es el concepto de genotipo-fenotipo. ¿Y esto a qué me refiero? Fundamentalmente nosotros podemos identificar una mutación, una alteración genética, como por ejemplo la mutación en el gen codificante del ATP1A3. Esa mutación vamos a ver que puede presentarse con distintas manifestaciones clínicas. ¿Cómo se puede presentar? Se puede presentar como un parkinsonismo, distonía rápidamente evolutivo. Se puede presentar como una hemiplegia alternante en los niños o en los jóvenes, o bien puede presentarse como una ataxia cerebelosa con arreflexia, con pie cabo. Hasta ahí podríamos no diferenciarlo de un Friedreich, pero si a eso le sumamos una atrofia óptica y una pérdida de la audición de tipo sensorio-neural, entonces estaremos configurando un síndrome llamado de Kaposi. O sea, ven, una misma mutación y la variabilidad clínica, que esto realmente al momento del diagnóstico es todo un desafío. Pero también puede ocurrir a la inversa, que nosotros veamos un paciente con deterioro cognitivo, con afectación en el humor, con movimientos involuntarios de tipo coreico, y lo primero que es posible, y antecedentes familiares, lo primero que vamos a pensar es seguramente en una enfermedad de Huntington. Y es muy probable que no estemos cerrados, pero también puede ser que el estudio genético nos dé negativo. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? Bueno, fundamentalmente que puede haber otras variantes que pueden presentarse con un síntoma coreico y no ser una enfermedad de Huntington, y ahí hablamos de los cuadros Huntington-like. Continuando con esto, también tenemos, por ejemplo, otras mutaciones, como la mutación de la espastina, y en la cual depende de la forma de herencia. Puede ser una forma recesiva o una forma autosómica dominante, y podría presentarse con una variabilidad fenotípica que puede ir desde un cuadro compatible con una enfermedad de motoneurona superior, o bien presentarse como una ataxia cerebelosa. Entonces, esto vemos la gran variabilidad. Otro ejemplo claro de esto, ya lo mencionamos, la ATP1A3. ¿Pero por qué es importante identificar estas mutaciones? Porque lo que hemos aprendido es que también la presencia de estas alteraciones se correlaciona con cierta respuesta terapéutica. Y de hecho, los jóvenes que presentan mutación de ATP1A3, que presentan hemiplejías alternantes, van a tener una respuesta muy favorable a la flunaricina. También es importante tener en cuenta
que muchas de las enfermedades raras van a tener tratamientos que son sintomáticos y otras van a tener tratamientos específicos. Por ejemplo, si nosotros estamos frente a un paciente con una distonía, sabemos que podemos tratar ese síntoma desde lo sintomático, ya sea con triexifenidilo, ya sea con levodopa, ya sea con benzodiazepinas o con baclofeno, por ejemplo, o tetrabenazina. Pero estos serían tratamientos sintomáticos. ¿Cuál es la relevancia? La relevancia es que si nosotros dentro de estos cuadros distónicos podemos tipificar alguno de ellos e identificar mutaciones específicas, vamos a ver que no todos los pacientes niños o adolescentes que se presenten con una distonía deberán cumplir ese axioma de que en toda distonía en una persona joven intentemos la prueba de levodopa, porque solamente algunos de ellos van a responder a este fármaco. En efecto, por ejemplo, si nosotros identificamos un déficit del ácido aromático de carboxilasa, que sabemos que es una enzima que va a estar, que es un gen codificante de una enzima que va a estar intermedia a la síntesis de estos neurotransmisores, entonces si damos levodopa, seguramente este paciente vamos a esperar una respuesta favorable. También puede haber trastornos dentro de las enfermedades raras, identificarlas de acuerdo a distintos trastornos del metabolismo. Por ejemplo, déficit enzimáticos, déficit, alteraciones de suplementación, etc. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a estas enfermedades? En el último año hemos tratado de identificar algunas enfermedades llamadas raras o poco prevalentes que posean tratamiento específico. ¿Y cómo las podemos tratar? Bueno, por ejemplo, en esta hemiplegia alternante que sabemos que tiene algunos disparadores como el estrés, la fatiga, sabemos que evitar ese disparador puede actuar como un efecto terapéutico. Entonces, evitar el factor que la desencadena. Otra sería a través de intervenciones dietarias. Por ejemplo, en los pacientes que tienen deficiencia de GLUT1, que sabemos que hay una alteración en el transporte de la glucosa, se van a beneficiar sustancialmente, otra vez el dedo mágico, se van a beneficiar sustancialmente con dieta cetogénica y con triptofano. También otras formas de tratamiento sería reducir el producto tóxico. Por ejemplo, en la enfermedad, en la xantomatosis cerebrotendinosa, donde sabemos que hay una alteración del metabolismo del colesterol, bueno, administrar ácido quenodesoxicólico va a actuar reduciendo el producto tóxico. Y otras van a tener drogas específicas, como por ejemplo aquellos cuadros de distonía respondedora a levodopa. Le damos levodopa y sabemos que la respuesta va a estar garantizada. Bien, otro de los cuadros dijimos que también las alteraciones metabólicas, y dentro de las alteraciones metabólicas tal vez la más conocida es la enfermedad de Wilson, una enfermedad que es poco prevalente, pero que seguramente ninguno de nosotros, cada vez que veamos un individuo joven que comienza con algún trastorno del movimiento, vamos a pensarlo. Y acá viene la asociación. Fíjense, no solo vamos a tener lo sindromático, en esta niña vamos a ver en un momento dado la expresión facial, con una cierta sonrisa, una cierta también rubicundez malar, y la presencia de un temblor que ustedes van a ver a lo largo de este video, como un temblor en aleteo o ala de mariposas. Ahí vamos a ver cómo ese temblor empieza o batir de alas, mejor dicho. Vamos a ver cómo se empieza a intensificar. Bueno, el fenotipo me hace pensar en la etiología. Si a eso le sumo una imagen como la resonancia, donde puedo encontrar lesiones, entonces esto me permite facilitar el diagnóstico. Dentro de este grupo de enfermedades raras, tal vez las que nos ha llamado más la atención en el último tiempo son las lisosomopatías.
porque son enfermedades, el lisosoma va a ser una organela donde se van a llevar a cabo procesos de degradación proteica. Y posiblemente la enfermedad lisosomal de mayor interés en el área de trastornos del movimiento en los últimos años ha sido la enfermedad de Gaucher, sin dejar de lado la enfermedad de Niemann-Pick. ¿Pero por qué la relevancia del Gaucher? Fundamentalmente porque se ha encontrado una asociación con enfermedad de Parkinson. Y así, ¿cuál es la estrategia en el Gaucher? Justamente reducir el sustrato o hacer el aporte de las enzimas del reemplazo enzimático. Estos son ejemplos de cómo una enfermedad rara puede tener un tratamiento específico. Y no solo eso, como les mencionaba, estudios epidemiológicos permitieron establecer que no solo los pacientes Gaucher tipo 1 y 3 tienen más riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson, sino que sus padres, o sea, heterocigotas y portadores obligados de la mutación en forma heterocigota, tienen un riesgo incrementado de desarrollar enfermedad de Parkinson. Y esto ha llevado a conocer o a explorar un poco el link entre alfa-sinucleína y glucocerebrosidasa. Y hay una interrelación entre ambas que termina afectando la degradación de la alfa-sinucleína, sus acúmulos que a su vez inhiben el transporte de la glucocerebrosidasa desde el retículo endotelio hacia el lisosoma. Pero lo más importante de esto es que esto ha abierto nuevas chances de evaluaciones terapéuticas. Y así hemos visto que ciertas chaperonas que permiten mejorar el tráfico de la glucocerebrosidasa desde el retículo endoplasma hacia el lisosoma, como es el ambroxol, pueden ser útiles no solo en mejorar la enfermedad de Gaucher, sino que también en mejorar a aquellos pacientes que estén en riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson, a los heterocigotas. Otra de la relevancia de conocer sobre estas enfermedades es que en los últimos años han aparecido terapias génicas que permiten el silenciamiento de genes, que son genes productores de esta enfermedad. Y así tenemos estudios que ya están en etapas bastante avanzadas, en fase 3, de silenciamiento del gen de la huntingtina, oligonucleótidos antisentidos que buscan silenciar ese gen también de alguna manera, y así también como posiblemente en un futuro no muy alejado, el tratamiento con oligonucleótidos antisentidos para la enfermedad de Friedreich. También es interesante, bueno, esto es un poco lo que les comentaba de las terapias de oligonucleótidos antisentidos y de silenciamiento de gen en enfermedad de Huntington. Ahora, todas estas enfermedades representan un verdadero desafío, porque el número de gastos que genera y los costos que estas enfermedades raras generan a los sistemas de salud realmente es un desafío a pensar a futuro. Y más aún si tenemos en cuenta que mucha de la población mundial se estima que la mayor causa de muerte es por hambrunas y malnutrición. Entonces, en tanto que en los países desarrollados son las infecciones respiratorias, el HIV, en los países en desarrollo son el HIV, las infecciones, en tanto que en los desarrollados son las causas cardiovasculares y el cáncer la causa más frecuente de muerte. Entonces, esto representa un verdadero dilema ético a nivel de los sistemas de salud mundial acerca del tratamiento de enfermedades huérfanas o poco prevalentes y la pobreza. Y de hecho, en el último tiempo, la Academia Americana de Neurología ha tomado una posición, y esto en relación con, por ejemplo, ciertas terapias para enfermedades neuromusculares, donde evidentemente necesitamos algunas estrategias para reducir el impacto en los sistemas de salud y los costos del tratamiento de estas enfermedades. Por eso este artículo de Neurology lo recomiendo, y es
y terapias antisentidos. Pero bueno, esto es un desafío que trasciende a la medicina y que estará a cargo de los encargados de manejar los sistemas de salud. Sin más, quiero agradecerles a todos nuevamente, a todo el equipo del Sanatorio de la Trinidad Mitre, al equipo de INEVA y al Laboratorio ELEA por permitirnos participar de esta jornada. Muchas gracias.